Según mi reloj, son las 8 de la noche en la República Argentina, 7 de la tarde en la Asunción del Paraguay. Soy Adolfo Alvarado Belloso, aceptando gustoso esta invitación de Joel Melgarejo para hablar de derecho procesal en un instituto de estudio del derecho civil. Y lo hago muy contento porque creemos que los procesalistas ya hemos superado la etapa del derecho civil. La gente no sabe esto, pero hasta mediados del siglo pasado, los grandes temas de la prueba eran tratados por civilistas. Los grandes temas, los grandes tratados de la prueba, el de Bonnier, el de Fra Marino dei Malatesta, eran franceses, italianos, algún americano, que simplemente eran civilistas. A mediados de los años 50, hubo un estudio muy importante que se hizo en Colombia por uno de mis maestros muy queridos y muy respetados y siempre recordados. Hablo de Hernando de Becechandía, que escribió un maravilloso tratado de muchos tomos, y dos de los cuales lo llamó Tratado de la Prueba, y esos dos fueron tomados por editores argentinos, primero por Zavalía y después por Rubinzal, y hicieron sendas ediciones para mostrar lo que eran los requisitos de la prueba judicial. A partir de entonces, la materia la tomó absolutamente el derecho procesal. No obstante eso, yo sigo sintiéndome en mi casa, como en mi casa, para un instituto de derecho civil, porque a pesar de que el derecho procesal se destetó del derecho civil en 1905 a través de la producción magnífica de Giuseppe Piovenda en el aula magna de la Universidad de Bolonia, los civilistas siguen legislando en materia procesal. Prueba cabal de eso es en la República Argentina el Código Civil que hemos obtenido, a mi gusto inconstitucional por violentar el principio de reserva del artículo 75, pero bueno, es una realidad, nadie dijo nada en la Argentina salvo un grupo minúsculo de mi ciudad, y es la ley que tenemos, que está haciendo una regulación en 507 artículos del Código Civil en materia procesal. Por eso no estoy de más en este estudio, me parece que todavía para ustedes, no para nosotros, para ustedes, los civilistas, estamos bien hablando en este asunto. Me piden que hable, que dé una charla lo más completa posible acerca del juez y la prueba, el juez frente a la prueba producida, tratada, estudiada, valorada por el juez. Esto requiere de una conferencia muy larga, porque la prueba tiene en primer lugar aspectos técnicos para saber de qué se trata, qué es en esencia la prueba judicial, y para saber en qué consisten los medios probatorios actuales y generales, y además cuál es la actividad que se desarrolla por las partes en el tribunal para hablar precisamente del tema. Esa actividad se compone de 4 pasos, un paso de ofrecimiento, uno de producción, uno de alegación del mérito probatorio de la parte y una valoración de la prueba rendida en la sentencia por parte del juez. Esto nos va a llevar mucho tiempo, pero además el tema es asaz político, porque hay que ver cuál es el papel que el juez tiene frente a la prueba. ¿Qué tipo de juez se quiere? ¿Qué tipo de juez tiene que estar sentenciando, valorando la prueba? Que no es el juez normal de los códigos procesales el que quiere la Constitución, y por eso amerita que estemos diciendo algunas cosas interesantes respecto del tema. Y además tengo un aspecto filosófico. ¿Qué es lo que hace la prueba de verdad? ¿De qué se trata? Se trata de buscar la verdad, se trata de cuál es la filosofía imperante detrás de la prueba. Esto me va a llevar a mí una larga conversación. Voy a empezar hablando primero de la filosofía, después de la política, y voy a terminar hablando con las cosas de la técnica y los temas que están alrededor de los técnicos, como por ejemplo la carga de la prueba. Pero exige también que yo les explique dentro de qué marco procesal voy a hablar de la prueba, ¿no? Voy a empezar con saber cuál es el marco.
Para empezar, yo debo recordar algo que mis alumnos siempre lo escuchan varias veces, que alguno tendrá que aguantarme de nuevo, que el constituyente habla con 3 palabras al normar la vida de la Constitución. Primero, realiza declaraciones. Por ejemplo, la Argentina es un país federal. La nación argentina es una nación republicana. Esas declaraciones se marcan también en las leyes. La capacidad se adquiere a tal edad, la jurisdicción marítima alcanza tantas millas contadas de tal país. Esas declaraciones no imponen conductas, simplemente establecen el marco dentro del cual van a otorgarse los derechos, que es la segunda palabra que la Constitución trae. Y entonces el constituyente reconoce un montón de derechos, reconoce el derecho a la propiedad, el derecho al comercio, a la libre circulación, etcétera, derechos que en este caso, en mi caso, están hoy cercenados por esta pandemia que nos tiene todos en cuarentena. Y ahora bien, para garantizar, para que el ciudadano de a pie como yo pueda hacer efectivos los derechos reconocidos por la Constitución en el marco de las declaraciones que la misma Constitución contiene, estas constituciones nos regalan garantías. Las garantías de la Constitución argentina son apenas 5. El acceso a la justicia, el control de constitucionalidad, el amparo, el habeas corpus y el habeas corpus. Las 5 cosas son procesos. Yo ingreso a la justicia por proceso, hago un control de constitucionalidad con proceso y amparo, etcétera. Los 3 son procesos. Requieren bilateralidad del Estado. Con lo cual, no exagero si digo que las garantías de la Constitución son solamente una, el proceso. Con lo cual, me hace ver a mí, desde la óptica garantista, que eso hay que respetarlo, porque es la única garantía que tiene el ciudadano de a pie para oponerse a quien puede quitarle otros derechos. Históricamente, en rigor de verdad, en 1215, y de allí copió de la Constitución americana, y de allí copió de todas las constituciones de América, estamos teniendo que el proceso nace como una limitación al poder. Es decir, está dado a favor del que sufre el poder, no de quien lo ejerce. Esto es muy importante que se entienda, porque es el tipo de proceso que hay que pensar nosotros, los operadores de derecho, en homenaje al proceso que vio el constituyente. Ya me detengo en eso un poquito. Pero termino la idea de la Constitución. 3 palabras: declaraciones, derechos y garantías. Si bien lo miran, en la Constitución argentina hay derechos que no se otorgan. Por ejemplo, la Constitución argentina no tiene un derecho a ser libre. No el derecho a la libertad de comercio, a la libertad de circulación, no, a ser libre. El que Adolfo Alvarado sea un hombre libre, se sienta libre, sea respetado como un hombre libre y se maneje en el mundo como un hombre libre. Eso es mi definición, no está. Me dirán, sí, pero bueno, pero no tienen los pactos internacionales, que son parte de la Constitución, conforme a la reforma del 90. Sí, es verdad. Pero yo no conozco ningún juez que tenga arriba de su escritorio los pactos internacionales, por donde no está a la vista permanente para hacerle ver, aquí está la Constitución, mírela. No la tiene. Tampoco tenemos un derecho a la vida. En la Argentina no hay un derecho constitucional a la vida. Insisto, en el texto de la Constitución, por más que esté dando vuelta en los pactos que ustedes quieran. Si nosotros tuviéramos un derecho a la vida, habría cosas solucionadas en la Argentina. Por ejemplo, la vida tendría un valor, cosa que no lo tiene la jurisprudencia de los tribunales mayoritarios de la República. Se discute si la vida vale, si la elección es iure propio o iure hereditario. Se discute un montón de cosas, porque no hay un valor vida, porque la vida no tiene un valor constitucional. Mira, penalmente, si para nosotros
conforme al Código Civil, se es persona del acto mismo de la fecundación, no como en Chile, que se es persona desde el nacimiento si ese es viable, no podríamos hablar de aborto jurídicamente. No podríamos tener una pena de muerte, pues la hemos tenido en la Argentina no hace muchos años. En los años 60 tuvimos pena de muerte en la Argentina, que nunca se aplicó, pero esto es otra historia. En los últimos años, las constituciones más modernosas han votado para adoptar estos derechos. Lastimosamente, la nuestra, que es del 94, no lo tuvo en cuenta, repitió las cosas que teníamos del 49 y del 53. Pero las últimas, como la de Colombia, por ejemplo, o la de Nicaragua, Venezuela, establecen un ranking de derechos reconocidos por el constituyente. Y ese ranking lo fijan con el solo método de colocarlos, de insertarlos en un cierto orden. Es decir, primero se pone un derecho, que viene después es menos importante, por eso viene de segundo y así sucesivamente. Y la Constitución de Colombia, cuando dice de los derechos que reconoce esta Constitución, en el primer artículo dice esta Constitución reconoce el derecho a la vida. Atención, 2 veces, pero después va a prohibir la pena de muerte más adelante, ¿no? Con lo cual es compatible consigo mismo en la Constitución. Reconoce el derecho a la vida como derecho fundamental. No se puede explicar la vigencia de ningún otro derecho sin un derecho a la vida, sin una vida previa. ¿Y cuál es el segundo derecho que viene detrás del derecho a la vida? Es el derecho a la libertad, en los términos que lo acabo de expresar. No un derecho, no un derecho a la libertad de comercio, a ser libre. Un día, el Procurador General de Nicaragua, viejito venerable, conversando conmigo, hablando del orden, me dijo, ¿usted se da cuenta que es exactamente el segundo? No puede ser otra más cosa que más que el segundo derecho. Porque la libertad, perdón, la vida sin libertad no vale la pena de ser vivida. Que lo digan los que conocen las terribles cárceles de América Latina. Que lo digan, por ejemplo, que alguna vez estuvo en una tentación, por ejemplo. ¿Y cuál es el tercer derecho en estas constituciones? El derecho al proceso. ¿Por qué el derecho al proceso es más importante que el derecho de propiedad, por ejemplo? ¿Saben por qué? Porque el proceso tiene por misión, en la lucha en el que resuelve el conflicto, igualar jurídicamente a quienes son naturalmente desiguales. En este lugar somos todos desiguales, hombres, mujeres, gordos, flacos, lindos, feos, altos, bajos, inteligentes y lentos. Afortunadamente somos desiguales. Pero si el conflicto requiere de una fuerza, alguno va a ser más desigual que el otro. Hay siempre uno más fuerte que el otro. Tiene capacidad para correr. Si el chico me roba, yo no lo puedo seguir. Me gana porque tiene la fuerza de la velocidad. Hay gente que compra un tranvía o una plaza pública toda la semana, porque hay alguien que tiene la capacidad de dar que le puede vender una plaza a alguien, y alguien que la compra. Es decir, la realidad me impone una desigualdad notable entre todos. Pero si yo voy al proceso manteniendo la desigualdad inicial de la vida, de la realidad social, ¿para qué el proceso? Qué hipocresía sería tener un proceso en el cual se mantuviera jurídicamente la desigualdad real. No, el proceso nos iguala. ¿En qué nos iguala? Que yo gordo paso a ser flaco y flaco paso a ser gordo. No, miren, el patrón es patrono y el obrero es obrero, antes, durante y después del pleito. Entonces, ¿de qué igualdad estamos hablando? Estamos hablando solo de la igualdad ante la ley. Vamos a tener el proceso las mismas armas, como dice la Constitución española. Somos iguales ante la ley, por tanto la igualdad no es real, es jurídica. Y la igualdad jurídica se manifiesta
en la regla procesal que se denomina bilateralidad del instante, que dice que todo lo que uno dice o hace es puesto en conocimiento por el juez para el otro, para que éste diga y haga lo que quiera. Y todo lo que este otro dice o hace, el juez lo pone en conocimiento del primero, para que diga y haga lo que quiera. Y punto, esa es la igualdad. No es igualdad posible más que esto. Sin embargo, la desigualdad se mantiene. Y para paliar los efectos de la desigualdad real, las leyes establecen que al momento de sentenciar, no de procesar, de sentenciar, el juez tenga una norma clara en caso de duda. Si no tiene duda, va a fallar como le parezca. Pero si la tiene, en lo penal le dice indubio, pero reo. ¿Tiene dudas? Absuelva, le dice la Constitución al juez de lo penal. Y eso se ha transformado en indubio pro operari, en el derecho laboral. Indubio pro minoribus, en el derecho del trabajo. Indubio pro vigencia de la familia, en materia civil, en materia de familia. Indubio pro demandado, acaba de decir la Corte Internacional de San José. Es decir, el juez mantiene la bilateralidad durante todo el proceso. Y al sentenciar, solo al sentenciar, no al procesar, que son cosas distintas, el juez, la ley le da una directiva. Falle lo que le parezca. Si tiene dudas, haga esto. ¿Y cómo hacer para que le parezca? Y va a fallar conforme alguna prueba lo haya convencido o no. Y entonces yo tengo que analizar ahora todo este tema a partir de que el juez valora pruebas. Y la prueba es una parte importante del proceso. Comprenden ustedes que lo que yo tengo que ver ahora es que situar a este juez en ese proceso. En ese proceso, atención, republicano. Voy a insistir con la idea, porque si no se puede entender las cosas que iba a decir después o mañana. Yo recuerdo, y siempre lo digo, que cuando Alfonsín era candidato a la presidencia de la Argentina, nos juntaba a todos en la Plaza de Mayo, y él dando espaldas al cabildo, se ponía la mano en el pecho y laicamente rezaba el preámbulo de la Constitución. Decía, por ejemplo, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso, y lo rezaba entero. Y la gente se emocionaba. Ganó la elección por muerte con ese rezo. Y cuando terminaban, nos aleccionaban y nos decía que en democracia se vive, se come y se educa mejor que en no democracia. Tenía razón. Lo aprendimos con los años. En la democracia se come, se vive y se educa mejor. Pero nadie advirtió que el poner el reparo en la palabra democracia, lo que estaba haciendo Alfonsín era marcar solo el origen del poder, el pueblo. Y no marcó lo que nadie tiene en cuenta en esta democracia argentina y en esta democracia paraguaya, que esta democracia es republicana. Acá lo que importa es que seamos una república, una democracia. Si les gusta más, todo es importante, pero es más importante que seamos república antes que democracia. Una república tiene división e intercontrol de poderes. Y el Estado norma con 3 palabras. Norma con la palabra ley, que la hace la legislatura diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Norma con la palabra decreto, que la hace el Ejecutivo, diciendo dónde, cómo, cuándo, etcétera. Hay que hacer lo que hay que hacer conforme con la ley. Y con la palabra sentencia, que está en el Poder Judicial. Y la sentencia dice, atención, qué hay que hacer cuando no se hizo lo que había que hacer conforme con la ley, o en el dónde, cuándo, cómo había que hacerlo conforme con el decreto respecto de lo que la ley decía que había que hacer. De acá yo saco una conclusión muy fácil y primaria para todos nosotros. Los jueces nunca pueden actuar preventivamente.
es contra natura la actuación propia. Los jueces actúan después que los hechos se acaecieron. ¿Cómo podría evitar un juez contravencional que el auto no pase con el semáforo en rojo? ¿Cómo podría hacerlo? Parándose él delante, poniéndole una valla. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría prevenir un juez que alguien no mate a alguien o que no se incumple un contrato? Repito, estas tres palabras tienen la virtud de que cada uno, cuando la realiza, controla al otro. Por ejemplo, si el legislador dice que hay que hacer tal cosa, el ejecutivo no le gusta, pues veta la ley y la dejó afuera. Si al judicial no le gusta lo que hizo el legislativo, pues la declara inconstitucional. En algunos lugares la saca del orden jurídico, en otros se aplica al caso concreto. Y si al legislativo no le gusta lo que hacen los otros dos, lo juzga. Hace juicios políticos, si lo que le parezca. Es decir, hay un intercontrol de poderes. Eso es lo que importa. Eso es lo que no tenemos nosotros. Nosotros, desafortunadamente, no tenemos vocación para ser repúblicas. Es como si hubiéramos nacido genética y vocacionalmente para no ser república. Vivimos en un país, Argentina, y Paraguay es primo hermano en esto, que Carlos Santiago Nino dijo que era un país sin ley. Vivamos la anomia. Marco Salini escribió un libro precioso que se llama Un país de novela. Y el subtítulo es Un viaje a la mentalidad de los argentinos. Nos describe cumpliendo la ley con minúscula e incumpliendo la ley con mayúscula, con idea que repite en otro libro posterior que se llama El atroz encanto de ser argentino. Vale la pena leerlo, ¿no? Joven, estas palabras sirven también para Paraguay, somos primos hermanos, nos guste o no nos guste, somos las mismas cosas. Entonces, cuando entre nosotros la Constitución establece que el proceso es garantía, no aumenta la palabra proceso. Quiero que adviertan que el sintagma debido proceso que todo el mundo habla, los constitucionalistas, los nacionalistas, las cortes de justicia, marca la traducción que se hizo en castellano de una frase originalmente contenida en la Carta Magna de Juan Sin Tierra en 1215 y repetida en la quinta enmienda de la Constitución norteamericana de 1791. Allí dice que nadie podrá ser privado de su vida, su libertad ni sus bienes sin el due process of law. Due, D-U-E. Due significa debido, pero también un montón de cosas, querido, ansiado, anhelado, merecido, aguardado. Y según Ignacio García Hamilton, escritor que vale la pena leer, en un precioso libro que se llamó La vida de un ausente, que es la vida de Alberdi, dice que Alberdi no hablaba buen inglés, y dice por qué cree que eso ocurría. Y yo lo he tomado muy al pie de la letra, porque creo que tuvimos la suerte de que Alberdi no hablara buen inglés. Porque al venir traduciendo la Constitución americana para hacer sus bases para la Constitución argentina, que fue tomada sobre su texto, advierten que él no pone el sintagma debido proceso, no lo pone. No supo traducir, parece, la palabra debido. Se ha hecho que alguien diga quién es el deudor y quién es el acreedor. ¿Qué significa de quién lo debe? ¿No? Qué cosa notable. Y gracias a eso, para nosotros es mucho más importante la frase, porque mucho más decidora. Alberdi dijo, es inviolable la defensa en juicio. Lo repito, es inviolable la defensa en juicio. Todos sabemos qué significa la palabra violar, ¿eh? Es ingresar a la esfera de libertad de alguien sin su permiso y hacer algo que rompa esa esfera de libertad. La violación puede ser mental, sexual, de la casa, de lo que ustedes quieran. Todos entendemos y alguna vez hemos sufrido la palabra violentar. ¿Cómo se violentaría el derecho de defensa? Bueno, dándole oportunidad de hablar. No hablándole la parte, por ejemplo,
el derecho de contradecir, a aceptar una campana sin escuchar la otra. Pero me parece a mí también que se violaría severamente si el juez mira con cariño a una de las partes, pero cuando lo hace, mira sin cariño a la otra. Y cuando esto ocurre, una de ellas se quedó sin juez. Que la garantía constitucional es para los dos, para el que pide y aquel contra quien se pide, para el fiscal y para el imputado, ¿no? Todos tenemos la garantía del debido proceso. Entonces, en este marco de proceso, de república, de proceso garantía, no método de investigación, sino método de discusión. Discusión entre desiguales que se igualan jurídicamente ante un tercero que dirige el debate. Esa es la base del triángulo giovellano. Que se igualan jurídicamente gracias a que el tercero es neutral. Neutral significa ni uno ni otro. Por tanto, no es pretendiente ni resistente, actor ni demandado, querellante ni querellado, fiscal ni imputado. Ni uno ni otro. Y él, eso que ser neutral, en Argentina lo llamamos imparcialidad. Y entendemos por imparcialidad, particularmente los jueces de lo penal, el no tener interés mediato, ni inmediato, directo, ni indirecto en la solución de un litigio. Si yo no tengo interés en las personas que litigan, ni en el objeto que se litiga, ni en el resultado del pleito, no es imparcial. Una vez alguien me preguntó, ¿qué era la imparcialidad? Y yo contesté esto. Y que me lo preguntó era entonces, igual que yo, camarista en actividad, igual que yo, y profesor antiguo de profesor, igual que yo, hoy es el presidente de la Corte de Chile. Me dijo, ¿usted se dio cuenta, Alvarado, que a los jueces nos piden que tengamos una habilidad, una destreza, me dijo, pero la cual nadie nos preparó nunca? Y yo le dije, ¿qué destreza? Dije yo. Y me dijo, la de la imparcialidad, como si lo dijera a la ABC. Entonces me miró y me dijo, ¿qué es para usted la imparcialidad? Y yo, antiguo juez, antiguo docente, con la soberbia de la juventud, engolé la voz y dije, imparcialidad, no tiene indirecto, ni directo. Y él, al terminar la remanida definición que acabo de decir, siempre digo lo mismo porque así lo llevo en el alma, me miró con una cara de tierno asco y me dijo, ¿será que es nada más que eso o habrá alguna cosa más detrás de eso? Y entonces, pensándolo, imponiéndome yo y a mis alumnos de maestría el logo de pensemos el derecho, y seguramente lo pensamos, repensemos el derecho, me puse a pensar, ¿qué más se exige acá? Y aparecieron un montón de cosas. La palabra imparcialidad es parte, eso sí, vamos a llamar eso imparcialidad propiamente dicha, pero parecería que también es que el juez no tenga obediencia debida de nadie, la independencia, que en la Argentina se ve respecto de mandamás de turno, del presidente, de que el juez no se politice con el gobernador, con el alcalde, con quien pueda. Pero no es algo más que eso, ¿saben qué es? Es que el juez no tenga no esté en obediencia debida respecto de las partes. Porque si las partes pueden dar órdenes al juez, el juez no puede ser neutral, responde a las órdenes que alguien le da. Y como la cuestión es un camino de doble mano, ocurre también acá. Si el juez no puede depender de la parte, es obvio que tampoco la parte puede depender del juez. Porque esto nos puede llevar de la mano a soluciones, a problemas muy graves. Por ejemplo, en mi provincia, del Procurador General de la Corte dependen los fiscales y los defensores del Poder Judicial. Hace años
ante la comisión de juristas de San José, un señor condenado a 15 años de prisión por primer fiscal, llegó demostrando que la defensa no había apelado a la decisión de condena por instrucciones del mismo fiscal general que había ordenado al fiscal general de Abasco que acusara. Y la Argentina fue condenada por eso. Quiero que sepan que Paraguay y Argentina son los países más condenados en Costa Rica por estas cosas que yo estoy contando. Cuando los fiscales están en la misma teta del presupuesto, cuando se subrogan con los jueces, cuando los reemplazan, cuando ascienden al cargo de los jueces, cuando cobran de la misma lista, no parece que puedan ellos estar dependiendo del juzgador. El presidente de la Corte les da órdenes por igual a uno y al otro. Donde resulta también entonces que los fiscales, las partes, no pueden depender de los jueces, eligen por juez al que más manda dentro del sistema. Y algo más, sí, algo más, independiente de todo prejuicio. Un prejuicio es un juicio previo que yo tengo respecto de algo, yo tengo inspectores, que me permite hacer un juzgamiento sin conocerlo más allá de las circunstancias fácticas que lo provocan o dominan. Y en esto tenemos todos prejuicios, somos todos prejuiciosos. Decía Ortega Gasset, yo soy yo en mis circunstancias formativas. Yo a mi vejez me siento formado por mi mamá, por la leche de mi mamá, por el primer cachetazo de mi papá, y cuando le quise faltar el respeto me sentó y nunca más le levanté la voz. Soy la maestra de quien me enamoré perdidamente a los 6 años, y el profesor que me marcó de por vida en la universidad, y soy la mujer con la que me casé, la hija que tengo y los nietos que me regaló. Todo eso está acá adentro. Dirigen mi vida. Y la de cada uno de todos ustedes. Todos tenemos las mismas cosas. La mamá, el papá, el profesor y la maestra. Y en este orden de cosas, a mí hay cosas que me gustan mucho, comer, por ejemplo. Hay cosas que me gustan poco, caminar, por ejemplo. Hay cosas que no me gustan, y hay cosas que me disgustan. Y acá las cosas que me disgustan, puede haber un montón de cosas. Puede gustarme, por ejemplo, por la raza, por el color de la piel, por el sexo, por los gustos sexuales, por la religión, por la política, por el fútbol, por lo que ustedes quieran. Y si me toca a mí hacer un juzgamiento de cosas que me disgustan, y lo que me disgusta lo tiene una de las partes y la otra hace cosas que me gustan, es altamente posible que mi prejuicio favorezca al que me gusta en contra del que me disgusta. Esto no lo noto, pero es parte de la esencia del hombre. Y esto es lo que los jueces van a justificar con las mismas palabras siempre. Dadas las circunstancias del caso, que el de 100 años dicen todo, ¿no? Yo aspiro a que los jueces fallen cual si les gustare las cosas que les disgustan. Yo estuve en el Poder Judicial 35 años, de los cuales 27 fui juez. Y traté de hacerlo, ¿no? Es muy doloroso. Es muy difícil fallar las cosas que a uno les disgustan cual si les gustare. Pero yo lo sigo pidiendo. Y sigo abogando ante mi hija para que haga las cosas que tiene que hacer. Entonces yo metí 2 palabras, ¿no? Imparcialidad propiamente dicha, y libertad, y independencia del prejuicio, de más de turno, de toda obediencia de vida. Y falta algo, claro que falta algo. Falta una palabra que no la inventé yo, sino que la acuñó don Isidro Alcalá Zamora y Castillo, diciendo, los jueces para ser tales, para mantener su neutralidad, deben ser imparciales, con T. Lo contrario es ser parte. Imparcial significa no ser parcial. ¿Y qué significa esto?
que los jueces no deben, no pueden hacer las cosas que hacen las partes. Esto es una regla de lógica formal. ¿Y qué hacen las partes? Miren, las partes hacen, abogan, introducen hechos, alegan, impugnan. Pues es natural que ustedes me digan que los jueces no alegan, no impugnan, no así. De acuerdo. Ahora yo sigo, las partes prueban las afirmaciones con las cuales pretenden que se acepten sus demandas. Entonces la frase de la lógica me diría, si esas fuerzas de parte, los partes no pueden probar. Y sin embargo los jueces prueban en todas partes de América Latina. Había medidas para mejor proveer en Paraguay, en Argentina, medidas para mejor resolver en Chile, pruebas de oficio en Colombia. En Colombia se ha dicho por la Corte Constitucional que los jueces deben parcializarse a favor de la verdad. Deben probar lo que sea necesario de oficio para ir en contra de la verdad, cosa que voy a hablar dentro de un ratito. Ante semejante monstruosidad, alguna cosa yo tengo que decir, para precisamente solventar el concepto de república y un proceso republicano. Por eso que acabo de decir, le acabo de mostrar a ustedes un juez alejado de la prueba, un juez que no prueba. Si prueba, me cambia el método. El método de la Constitución es el proceso como método de enjuiciamiento, como método de discusión. El método colombiano, el juicio es un método de investigación. Es el método argentino y paraguayo en materia penal, aun cuando hemos adoptado livianamente un sistema acusatorio de enjuiciamiento, porque es un sistema de la virulí, después les voy a explicar por qué es esto, ¿no? Pero donde no está el acusatorio todavía, el juez es dueño de la acción penal, es el que te imputa, el que te lleva pleito, el que te investiga, el que prueba y el que te sentencia. Unimos a una sola persona la calidad de juez y la calidad de acusador. Y esto es claramente en contra de lo que dice Gabele, que debe ser inviolable la defensa del juicio. Bueno, ¿qué hemos dicho hasta este momento? Hemos dicho que el proceso es garantía. Que el proceso es garantía en tanto no se viola la defensa de los derechos de las partes. Que el proceso está a favor del imputado, no a favor del juez. Que el proceso puede ser con un sistema de enjuiciamiento de discusión, que es el que quiere la Constitución, donde el juez es juez, y entonces el sistema se llama acusatorio, o es un sistema de investigación, que es el juez que no quiere la Constitución, y que lo tenemos en casi todas partes de América Latina, particularmente ahora en lo civil, en lo laboral, en menores de familia, en Chile, que es un desastre. Importante lo que acabo de decir, ¿eh? Estos jueces no son jueces. No hacen proceso, eran procedimiento. A mí esos jueces me lastiman, porque se olvidan que el proceso es lo que me iguala ante quien puede quitarme la vida y la libertad, que es el mandamás de turno. Y termino diciendo algo que acabo de decir el otro día en una charlita que tuve por este medio, que la llamé el empoderamiento de los jueces. La persona más importante del plexo jurídico no es el presidente, que le pide permiso a un juez para meterse en mi casa, no es el gobernador, el intendente, el jefe de policía. Lo más importante es el juez de primera instancia, el juez de la trinchera. No el de la corte, no, el juez de primera instancia. A quien le piden la orden de allanamiento para ingresar. Y si quiere ingresar a mi casa, se mete sin pedirle nada a nadie. Y yo le digo, ¿y la orden de allanamiento? Te estoy allanando ya amigo. Y se metió. Y ese señor puede además quitarme mi casa, mi hija, mi libertad, mi patrimonio. Me puede meter preso 10 años de cárcel por eximirme de la ley, diciendo siempre, dadas las características del caso, en homenaje a tal cosa, la razonabilidad, la prudencia, etcétera, marcando cosas que son imposibles de pensarlas. Les pregunto, ¿cuán razonable hay que ser un juez razonable para ser razonable conforme lo dice la ley? Alguien que me lo explique, por el amor de Dios.
Todo esto marca un proceso que no es el que estamos acostumbrados, pero que yo defiendo como el proceso de la Constitución. El proceso en el cual las partes son las dueñas del proceso. Y el juez, el más importante funcionario del Estado, se coloca debajo de ella, al servicio de ella. No es un juez autoritario, no es un Estado totalitario cual el nazi y el fascista, no, está al servicio de ella. El más importante, al servicio de ellos. Igual es el sacerdote de la Iglesia Católica. Ese juez entonces va a tener características muy particulares a la hora de la prueba. Es el juez. El juez que no subroga, que no suplanta a nadie, que dice que hace lo que tiene que hacer, dirigir un debate y sentenciarlo conforme a su convicción. Última advertencia final. ¿Qué es dirigir un debate? Inmiscuirse espiritualmente en el pleito. Preguntarle a la parte, como dice actualmente los protocolos de juicio oral, que inconstitucionalmente las Cortes de Justicia en la Argentina provinciales han adoptado para derogar leyes provinciales de procedimiento. Ese nefasto programa Justicia 2020 del exministro Garabano, bien ido está, nos ha hecho que nos manejemos con pautas de inconstitucionalidad respecto de las cuales nadie dice nada. Ovejas al matadero todos, ¿no? Ovejas al matadero. Repito, dentro del marco de ese juez, de ese proceso, etcétera, yo tengo que marcarles a ustedes qué es lo que hace el juez y la prueba. Y para eso voy a comenzar explicándoles a ustedes en qué significa la palabra prueba. Primero, quiero que sepan que es el capítulo más importante de la materia procesal, porque hace a la eficiencia del proceso, no a su eficacia como tal. Si ya estoy entrando en tema, por fin. Si ustedes piensan bien, cuando un litigante litiga, esto lo aprendí mi maestro Humberto Briceño Sierra, que es el gran genio del proceso y desconocido de nuestros países de América. Yo debo tramitar una doble vía paralela. Voy cambiando entre una vía férrea, un pie en una vía y la otra en la otra vía. Hay una línea de eficacia y una línea de eficiencia. En la línea de eficacia voy viendo que los actos sean válidos. Entonces ofrezco la prueba en el momento que tengo que ofrecerla. Hago que esta prueba se admita correctamente. Notifico la admisión de la prueba. Me preocupo porque el testigo venga, para que le tome juramento, para que sea interrogado por las generales de la ley. Eso es la línea de eficacia. Si yo cumplo todo esto, de nada sirve. Si al momento de preguntarle al testigo, ¿y usted qué sabe de esto? Ni idea, no sé para qué estoy haciendo acá. ¿Y por qué no se llama? ¿Qué sé yo? Yo he visto testigos así. No conoce a nadie, no sé para qué está. Todo lo contrario al testigo preparado, el testigo comprado, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve eso si el testigo no es eficiente? Lo que el testigo diga hará la eficiencia de su testimonio. Y para eso, entonces, pensando que lo más importante, a tal punto, por ejemplo, que los antiguos programas de procesal en Venezuela eran la última materia de la carrera. Se levantó la carrera y la última materia teórico-práctica de un año de duración era precisamente procesal. Hoy la palabra prueba la entendemos como significado de probar, que significa examinar las cualidades de una persona o cosa y su resultado es demostrar la verdad de una proposición o cosa. De vuelta, empiecen a ver, vean, voy a poner todas las palabras, a la vista de ustedes, todas las palabras con las cuales se define esta actividad de probar, y van a ver que todas tienen algo que ver con la verdad. O se dice que la prueba es una actitud de acreditar, que aquello que se digna de crédito en una cosa, yo tengo que creerle a eso, algunas veces porque la ley me lo dice, otras porque me lo dice mi recta razón. O también verificar
que referido a algo de lo que se duda, probar o comprobar que es verdadero. O comprobar, que es revisar la verdad o exactitud de un hecho. O convencer, que es resultado de impulsar a uno por razones eficaces a que acepte una proposición, aceptar algo que racionalmente no puede ser negado. O confirmar, que es reafirmar la probabilidad de la verdad de un hecho, ¿no? O buscar la verdad real, lograr el conocimiento seguro, claro, la certeza de alguna cosa. Y con esto no me meto en el problema de la verdad real. Yo quiero decirles que yo soy muy escéptico en cuanto a la prueba. Y durante 4 años de mi vida fui juez en un tribunal colegiado de juicio oral, con competencia, entre otras cosas, en responsabilidad civil por accidente de tránsito. Vamos a hacerlo más fácil, era por responsabilidad aquiliana. Y durante 4 años tomé 1 o 2 audiencias todos los días. Y cuando había muchos testigos, porque el asunto era importante, como que había muchas víctimas y era necesaria la presencia de muchos testigos, yo notaba que muchos se contradecían sensiblemente. Entonces, era joven, me preguntaba, ¿la gente miente? ¿De qué estamos hablando de la prueba? ¿Qué importancia debo darle yo a la prueba testimonial? Y entonces leí el comentario de mi ley procesal anterior, que me explica una norma que está todavía en el código mío, en la provincia de Santa Fe, en su artículo 204, que dice que los jueces tienen que decretar siempre la prueba testimonial, sin importar si les gusta o no lo que piensen de ella, porque históricamente es una prueba demeritada. No en vano, la ley de partidas establece que un hecho se prueba con la declaración de 2 fijos dalgos y con 8 lavanderas. Cuando estoy pesando una cosa contra la otra, 8 lavanderas para matar a 2 fijos dalgos, ¿no? Pero siempre me preocupó eso de la prueba testimonial. Un día, 3 de la tarde, daba clases de procesal, en un aula había como 100 alumnos, llego, los saco a toda la calle, y en la esquina de la intersección de Córdoba y Moreno, que es donde está mi facultad, una plaza, y los distribuí sin decirles lo que iba a pasar. 20, 30 chicos por cada esquina de esa boca calle. Y en los 10, 15 minutos, charlando todos, distraídos todos, por supuesto, pero estaba preparado por lo que iba a pasar, se desarrolla un choque importantito en la esquina. Y el auto chocado es de un gordo, es un mecánico amigo mío, zaparrastroso, suyo, en camiseta, sudoroso, feo. Y lo choca una muchacha espléndida, una rubia importantita, abundantosa, de falda alta. Y el gordo le dice de todo, se baja, le insulta. Y bueno, la chica le muestra su carnet, tenía seguro, hace sus cosas y se va. Yo los dejo en libertad a todos. Al mes, misma hora, mismo día, llego a dar clase, digo, tomen todos una hoja de papel, que nos va a tomar el examen, no. Quiero que me escriban minuciosamente lo que vieron hace un mes, en esta esquina con el choque que presenciamos todos. Y con un grupo, éramos 100 alumnos, con un grupo de adjuntos que me acompañaban en esto, empezamos a leer todas y empezamos a ver que había distintas versiones del hecho. Pusimos los testigos que decían una cosa juntos, lo que decían otras juntos, y así me hacemos 3 o 4 versiones. Y ahora, cuando las tuvimos, pensamos dónde estaban ubicados los testigos al momento del acaecimiento del hecho. Y vimos que estaban en esquinas diferentes. Era una cosa parecida en la misma esquina, los otros estaban en otra esquina. Entonces yo comprendí que el que está en la esquina norte, el auto que choca le viene por la izquierda. El que está en la esquina sur, el auto que choca le viene por la derecha. Por tanto, ven cosas distintas. Aunque han visto el mismo hecho, han visto cosas diferentes.
Dato importante para hacer una evaluación de la prueba testimonial en general, ¿no? Pero además, ante preguntas puntuales, la gente arruga terriblemente. A ver, ¿qué hora era? ¿Cómo estaba el cielo? ¿Nublado, muy nublado? ¿Un solcito pálido? Todo. ¿Y qué color era el auto? Pregunta peor. A ver, toma usted los dos ejes de la Boca Calle. Y respecto del centro de ambos ejes, dígame, ¿dónde quedaron colocados hasta el final los dos autos? Tantas respuestas como alumnos las quisieron decir. Es decir, yo aprendí, siendo juez de la oralidad, que los testigos nada prueban. Tampoco nada prueba la confesión. Le explicaré más adelante por qué. Tampoco me prueba un documento privado. Yo voy a darle crédito porque me lo dice la ley que le dé crédito. Pero pueden falsearlo. Es decir, lo que importa es quién me convence y quién no me convence. Y la prueba se hace para que el juez se convenza de algo. Conforme el convencimiento del juez, el juez le da la razón a uno o se la da al otro. Quiero que sepan, particularmente los abogados jóvenes, en el pleito siempre hay uno que gana y siempre hay uno que pierde. Nunca un pleito se empata. Nunca. Y si se hace lugar a la demanda de las reconvenciones, porque el actor gana un pedazo y el demandado gana otro pedazo. Y los dos ganan lo que ganan y pierden lo que pierden. Y no hay distribución de costas, cada uno viene con sus propias costas, ¿no? Entonces, como nada prueba, a mí la palabra prueba no me gusta. Yo personalmente no la utilizo en mis clases. La voy a utilizar en esta reunión porque es la que nos manejamos todos. Yo prefiero la palabra confirmar, que es simplemente la posibilidad de reafirmar la existencia de un hecho. Que idea que sea verdad, qué sé yo. Y eso me lleva a este problema, al de la verdad. Dicen las leyes que los jueces tienen la obligación de llegar a la verdad real. Esto es algo que se ha impuesto en la última mitad del siglo pasado. Antes me interesaba para nada. Hay normas, como la colombiana, que establecen la obligatoriedad de la búsqueda de la verdad real. El caso Colalillo en la Argentina la impuso. Un caso nefasto, que se llegó para siempre al derecho procesal argentino, del cual nunca hemos vuelto a poder salir. El problema de la búsqueda de la verdad real. Cuando yo era muchacho, ya empiezo a terminar, 10 minutos más, tuve la suerte de leer un libro que me sirvió. Las lecciones preliminares de García Morente, las estudié para rendir introducción al derecho, donde me decía que el pensamiento griego, miles de años antes de Cristo, se entretuvo en filosofar, pensar las cosas en óptica general, respecto de tres cosas. Primero del problema ontológico. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy? ¿Qué estoy haciendo en este mundo? ¿Para qué vine acá? Eso se va a estudiar luego en la ontología. Con los años, usted sabe que se dijo el hombre era aire, agua, fuego, tierra. Con los años se va a terminar diciendo que somos átomos. Y cuando el átomo se parte somos protones. Y cuando el protón se parte somos partones. Y cuando el partón se parte hace pocos años, somos energía. Si parecería que estamos resueltos el problema en que todo es energía. La mesa, la computadora, la casa, el techo, yo. Todos somos energía. Ya no soy filósofo, pero se sigue filosofando. Yo no sé para qué viene este mundo. ¿Cuál es mi misión en la Tierra? ¿No? El segundo problema, lo digo solamente por unidad positiva, es el problema de cómo conozco. Hoy se llama gnoseología y estaría resuelto por la materia epistemología, que es la que enseña cómo se conoce. No me interesa ponerlo, siempre te lo he marcado para que se entienda el contexto del cual estoy hablando.
Pero el tercer problema de los griegos, lo que se llama la axiología, ellos se preguntaron, lo que yo valoro como valor, ¿vale porque vale a sí mismo o vale porque yo lo valoro? Lo repito, lo que para mí es bueno o bello, ¿es bueno o bello en sí mismo o vale porque yo es bueno para mí y tal vez no para otro? Dicen que el cuadro más lindo de la humanidad es la Gioconda. Está en el Louvre, es un cuadro pequeñito, está detrás de un cristal que no admite un tiro. Cuando yo era más joven había unos bancos tipo iglesia, la gente se sentaba allí y miraba el... A ver, me dicen que no estoy viendo, a ver, ¿me ven a mí acá? Ahora sí, maestro. Ahora sí. Ahora sí, ya cambiamos, maestro, ya se te ve. Gracias. Sí. Sí, ahora sí. Pues estoy hablando de la verdad, ¿eh? Sí. Cuando la gente iba a la Louvre, la gente se sentaba en esos bancos y miraba, se ponían horas mirando la Gioconda. Y es un cuadro de la mujer no bella, pero que tiene una sonrisa de una tristeza infinita. Tiene la maravillosa cualidad que ustedes, donde la miren, el cuadro los mira. Ustedes caminan por delante de la Gioconda y la Gioconda los va siguiendo con la mirada. Todo el pueblo en el mundo que tiene una cosa parecida. Hay un libro precioso que se llama Todo lo que hay que leer y todo lo que hay que saber, donde el autor se explica el porqué de la tristeza de la Gioconda. La Gioconda está enamorada de su pintor, que era homosexual. Y entonces no le corresponde. Es Leonardo da Vinci. Y ahí la tristeza de ella. Bueno, mira, ya estaba yo sentado con mi mujer mirando eso. Yo no soy dibujante, pero miraban todos, yo también miraba. Y pasa por detrás de acá pasa una catero de japonesitos, con los sombreritos blancos, colgando las maquitas, y se fueron. Entonces yo me di vuelta y digo a mi mujer, ¿pero te das cuenta? Han pasado por la belleza, por el cuadro más importante y bello del mundo, y se fueron. Y mi mujer, con la sensatez de las mujeres sensatas, dijo, pero Adolfo, eso no es belleza para los japoneses, que les gusta otra cosa, los ojitos aceitunados, las patitas chuecas, le gusta otra cosa al japonés. A ver, ¿quiere decir que ese cuadro no es la belleza? No, es bella para mí, no para el japonés. Con lo cual, estoy diciendo el resultado de un problema axiológico. Si yo veo que la belleza es la puesta del sol, o que la belleza es la Gioconda, y esto fuera un valor absoluto, tendría que hacerlo en todo tiempo y lugar para toda persona. Pero resulta que para mí sí y para Joel no, y mucho menos para los japonesitos. Con lo cual es un valor relativo. La justicia también es un valor relativo. Ayer hablábamos de qué es la justicia con un amigo peruano. Miren, antes de ayer hubo un juicio por Zoom en una provincia argentina de un femicidio, donde el fiscal pidió 10 años, el querellante por la provincia, por el régimen de las mujeres, pidió 12, pidió 0 pena el imputado, y el juez le dio 9. Por supuesto, apelaron todos. Pero ¿saben qué? Le preguntaron a la mamá de la muerta, ¿qué es justo para usted? Y ella dijo, prisión de por vida. Le dio una respuesta en secreto en sus ojos, si se acuerdan los que la vieron. A ver, uno quería prisión perpetua, otro prisión de 10 años, otro de 8, otro de... ¿Cuál es la justicia de eso? ¿Qué es lo justo para esto? Igual pasa con el valor verdad. ¿La verdad de quién? ¿La de quién? Para mí, que soy un hombre creyente, la verdad con mayúscula es Dios. Pero además es tu verdad o la mía.
De verdad, lo voy a decir más adelante, los jueces no juzgan hechos, juzgan proposiciones acerca de hechos. ¿Qué es lo que se prueba? No se prueba el hecho, se prueba la proposición del actor o del demandado, del fiscal o del imputado acerca de un hecho, que son cosas distintas. Y eso hay que pensarlo. Eso hay que reflexionarlo para tomar una definición en esto. Por lo tanto, miren, el valor verdad es un valor relativo. Tanta razón tengo, que déjenme que podamos volver a compartir esto, que es importante que lo tenga. Que la verdad no me parece a mí que sea un problema propio del derecho. A mí me parece que la verdad no le corresponde hacer tratada al derecho. A mí me gusta decir que no le importa el derecho, ¿no? Pero quien me cuide me dice, no diga así, que cree que la gente que está loco. Diga que no es un valor preponderante, lo digo así. La verdad no es un valor preponderante. Yo no digo que haya que juzgar con la mentira, claro que no. Pero no me preocupa la verdad, porque lo que estamos hablando acá es la verdad correspondencia, es la verdad aristotélica. Lo que yo estoy viendo allí corresponde con lo que está allí. Lo que está corresponde con lo que yo veo. Esa es la verdad aristotélica. El profesor Caballero de la UBA, en un libro muy lindo que se llama La Inquisición, habla de la verdad que no es esa la verdad, no es la verdad correspondencia, es la verdad del rey. Así como el adjetivo real sirve para la capa, la corona y la espada real, pues la carroza real sirve también para la verdad del rey. Y si el rey dice que yo soy mentiroso en un lugar, en un régimen donde no hay principio de inocencia, si dice que es culpable, yo soy culpable. Hay que decir la verdad del rey. Atención, y esto se pone de manifiesto en el juzgamiento de la Inquisición cuando lo hacen los curas dominicos, que eran sacerdotes que estaban juzgando, y tenían que hacer coincidir su verdad, la del rey, la del jefe de ellos, la del papa, con la verdad propia del imputado, porque si no podían condenar en falso, y entonces cometían delito. Y para eso, para hacer esa coincidencia, generaron el sintagma de verdad real y lo ayudaron con la tortura, que ayuda al alma a quitar el pecado de su seno, ¿no? Pero vea, yo creo que la verdad no es un valor del derecho. Y lo voy a demostrar. Y con eso vamos a terminar hoy. Si la verdad fuera el valor máximo de justicia a tal punto que según las leyes yo tengo que buscar la verdad real, es un deber del juez buscarla. Deber específico en Colombia, por ejemplo. Deber específico en el Perú. En algunos códigos argentinos lo mismo. Parece que ese es el máximo de valor jurídico. Todos los valores inferiores deben mirar a la verdad. Incardinarse con la verdad. Todos actuar como si la verdad fuera lo más importante del derecho. Y sin embargo, ustedes miran las leyes, eso no ocurre. Porque yo les pregunto, ¿qué tiene que ver la verdad? Por favor, déjenme que llegue hasta acá. A ver, con el sobreseimiento en materia penal, por ejemplo, por instrucción, por vencimiento de plazo sumarial. ¿Por qué sobreseemos por vencimiento del plazo y no seguimos investigando? ¿No será una figura anómala del derecho? ¿Qué tiene que ver con eso? Por ejemplo, la absolución por la duda. Cláusula constitucional. La Constitución me dice, usted pues tiene dudas, se absuelva. Me da la respuesta, me enseña a fallar. Si el valor fuera más importante que el de la libertad, diríamos, siga investigando la verdad. A veces lo metemos en preso una gran 7. ¿Qué tiene que ver con la verdad? La caducidad de la instancia. Hay un momento que la verdad no se escucha más, porque pasó a los 6 meses del año que habilitamos para buscarla. No podría haber, es incompatible con eso. ¿Qué tiene que ver los límites de la congruencia respecto de lo pretendido y resistido? ¿Qué tiene que ver? Miren, si yo juez de segunda instancia
sé que el caballo es blanco, pero para las partes es bayo, para mí también es bayo, pues yo no puedo para mí la regla de la congruencia se llama non reformatio impeius, y yo salgo de eso diciendo otro color. Para eso no está en litigio el color, para mí tampoco, aunque yo veo que el color que están discutiendo no es verdad. Por tanto, la aceptación por el juez, la congruencia en primera y segunda instancia, es una muestra clara de la que la verdad no es un valor jurídico. Pero además, ¿qué tiene que ver con la preclusión por motivos? ¿Por qué precluyen los ofrecimientos de pruebas? ¿Por qué precluyen? Vamos a seguir adelante con la prueba. Todo lo que sea necesario para buscar la verdad y la caducidad de pruebas por falta de producción. Lo mismo, tiene que ver la prescripción liberatoria, que hace que se muera el derecho como tal, aunque lo siga manteniendo como un derecho natural. ¿Qué tiene que ver la cosa jugada material? Si la cosa dice que lo blanco es negro es blanco, pues eso así es para las partes, sus sucesores y sus sustitutos, y para toda la vida. Y para toda la vida. Y finalmente, les pregunto, ¿ustedes saben que en el juicio ejecutivo está prohibida la búsqueda de la verdad? Alguien, los que dicen todas estas cosas, pavadas todas, han reparado que todos los juicios ejecutivos de América Latina, también el Paraguay, prohíben en forma expresa la búsqueda de la verdad en juicio ejecutivo. Cuando se admiten las excepciones del juicio ejecutivo, se admite solo la de inhabilidad de título en lo referido a lo puramente externo, al material, al papel, no a la causa interna del título. Esa no la puedo discutir. Por tanto, si yo he entregado un cheque en pago de, por ejemplo, la deuda de juego, o en pago de un favor de ejercicio de prostitución, no puede ser valer la falta de causa. Tengo que pagarlo al cheque. Y pagado que fuere, ahora repetirlo por la falta de causa, cosa que tendré que hacer probar en un juicio declarativo posterior. Por lo tanto, me parece a mí claro que en el Paraguay el tránsito del dinero es más importante que la verdad. Y como yo sé que más o menos la mitad de los juicios que se desarrollan en el mundo son ejecutivos, digo, si en el mundo del derecho penal esto no interesa porque indubio pro reo, en el proceso laboral no interesa porque indubio pro operario, en el derecho de menores no interesa porque indubio pro minorius, si en el derecho de familia no interesa porque indubio pro familia, si en el derecho civil no interesa, bueno, corte jurisprudencia actual, si además en la mitad de los juicios civiles está prohibida la búsqueda de la verdad, y en todos los demás, la otra mitad, hay preclusión, cosa juzgada, incongruencia, ¿de qué verdad me están hablando, por el amor de Dios? Yo les pido un mínimo de seriedad a los especialistas. La materia está muy desarrollada. Que los civilistas la ignoren es otro problema. Qué bueno sería que la estudien alguna vez para, por ejemplo, hacer un código civil en la Argentina que siga hablando de acción y no de pretensión, cuando hace 110 años que hemos cambiado de la nomenclatura los procesalistas, ¿no? Están un poco atrasados, por lo menos los civilistas argentinos. Qué bueno sería que esto se hiciera y empezar a comprender todo esto que yo estoy hablando del tema, que es lo que me posibilita, entendido que fuere, que yo pueda hablar la próxima reunión de las técnicas procesales.